Hola, gente del Sucucho Comiquero, ¿cómo están? Hoy particularmente estoy acá con Fede, ¿sí? Y nos convoca la Virgen de los Mil Amperios, de el controversial, que ahora me enteré, acabo de enterar que es controversial o controvertido, mangaka Berliak, que obviamente, aclaremos, es de acá, es nuestro. Así que, bueno, lo editó hace poquito, justamente Deriva, ¿sí? Que nos presentó esta, que es una antología, por cierto, ¿sí? Que además nos transporta absolutamente a un mundo distópico, ¿sí? Son varias historias cortas, ¿sí? Que tienen, 12. no sé, 12, ahí está, desde paisajes de lo más, podemos decir, rurales a suburbanos, a paisajes de ciudad, es una cosa increíble, todo bastante, desde mi perspectiva, bastante colapsado, ¿no? Podemos decir que es un mundo que está lleno de, podemos decir, de, no sé, es un crisol de tecnologías, de algo religioso, algo cultural, sexo, obviamente, que ya nos meteremos también un poco ahí, eso más que nada en la segunda parte, con todo un, podemos decir, una atmósfera para mí, en mi opinión, bastante cyberpunk, podríamos llamar, medio cibernético, ¿sí? Hay, inclusive, tienen los perros un lugar bastante importante, todo obviamente en blanco y negro, ¿sí? Pero con un dibujo súper manchado y bueno, y ahí, metiéndonos a full en estas 12 historias, ahora que me recordaste que son 12, porque yo lo leí hace unos días ya, así que eso. Bueno, Fede, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Quería agregar, ya que estamos hablando un poco de la Sí, edición de esta antología, que decir, ¿por qué en blanco y negro? ¿Por qué tiene sentido de lectura oriental? ¿Por qué le dijiste al principio que era un bien, manga, que era un manga? Porque esto fue publicado por una revista, o sea, fue publicado en Japón, por eso cuando lo lees tiene sentido de lectura oriental, pero también los globos de texto, los cuadros de texto también tienen ese formato que te das cuenta que están en español, pero viste que muchos globos de texto son bastante como si serían como japoneses, que están como, son más verticales que cuadraditos. sí, No sé si es- notaste eso, como diciendo, bueno, en sí, muchas partes no los cambiaron y te das cuenta que si está pensado como con la escritura como japonesa, que por lo general es más vertical que horizontal nuestros textos. Me parece que hasta tenés ese detalle. Esa información no y- es que la inventamos o la leímos en otro lado, no, sino que en la antología, digo que yo estamos hablando un poco de la edición. Al final, la gente de Deriva también agrega como un prólogo y también una entrevista al autor donde comentan muchas de estas cosas sobre sus influencias, cómo fue publicado en esta revista, qué es lo que le pidieron a él, por diciendo, bueno, qué tipo de historias pues se podían publicar en esta revista japonesa y bueno, que tuvo la posibilidad de publicar en un mercado tan gigante como el Japón y va diciendo, bueno, qué tipo de historias vas a publicar haciendo, por eso me parece que va por ese lado. Y la tapa, como decías vos, me parece de alguna sí, manera sintetiza bastante esos elementos de la tecnología, lo religioso, tal vez le faltaría algo más de la segunda parte del sexo, sí. me parece que justo en la tapa eso no aparecería, pero después lo otro creo que sí, va por ese lado. Sí. De hecho, bueno, esto de la Virgen arranca con una Virgen que llora, ¿no? Lo cual es una cosa totalmente, si religión hay o cosa religiosa hay o de superstición, es. No sé qué te pareció toda esa primer parte más así metida con estos temas, como esto de llorar o el agua esa que hay como en un lago, medio como que también con cosas raras. Sí, me parece que lo que hace el autor en esto es como trata de mezclar como cyberpunk y un poco de cultura como del cristianismo, como diciendo, bueno, que me imagino que para un lector o para una cultura donde Japón, donde el cristianismo es algo bastante menor y menos conocido, debe ser bastante exótico. Para nosotros, digo, bueno, tal vez son tópicos o temas un poco más transitados. No sé, algunas cosas me hacía acordar como diciendo, bueno, Mariana Enrique, digo, la escritora argentina, a veces Sí, también toca de estos temas, como diciendo, bueno, lo rural o lo suburbano, la gente marginal, la religión, cómo esta gente, hay pandillas, hay bandas, hay sí, delincuencia, como que está todo mezclado y como que de alguna manera lo único que te queda a este grupo, a estas personas, tal vez los puede unir con estos grandes relatos que tendrán que ser como pero tampoco ni siquiera es la religión, porque es cierto, cuando aparece, no, no sé qué te pareció cuando aparece esa virgen o estas cosas, es casi
más parecido tipo como un amuleto, ¿cierto? Es como más tipo de sincretismo Yo religioso. lo vi como un amuleto, pero también como un elemento medio de maldición, ¿no? Una cosa de como que simboliza todas cosas negativas. O sea, todo el tiempo me dio esa idea de que gente que le tiene miedo, ¿no? A esa virgen. Y en ese sentido me sentí Sí, como muy cercano a algo tipo tipo, bruja, no sé, sí, brujería, ¿cierto? sí, Más o desde quizás ese más lugar. a estas historias tipo cortas también, estas típicas antologías que a veces saca, viste, Ibrea de Junji Ito, como por ejemplo La Zona Liminal, o ese tipo de cosas donde se manejan todas estas cosas tan de tantos símbolos, simbólicas, ¿no? De tan así como pregnantes, que ahí decís, bueno, mira cómo esto de justamente de un lugar como Japón, que tienen una religión tan diferente, o de que desde ese lugar es tan distinto lo que se maneja, cómo todas estas cosas tan así cristianas pueden pegar, ¿no? Que esa es lo que termino pensando. Lo relaciona muy con lo negativo, con las maldiciones, no sé, tenía esa sensación. Sí, 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 es como grupos bastante como border, marginados, gente que está como bastante complicado y que va siendo de alguna manera abraza este tipo de conocimiento, pero siempre como un espiritismo, como algo oculto, como algo, sí, sí, como más primitivo, más primigenio, y va por Sí. ese lado, como para tratando de ver si pueden hacer algo con eso. Totalmente. Y después también hay mucha cosa con los perros, ¿no? Con la rabia de los perros y con estos perros que están ahí como furiosos, ¿no? Hay como una segunda parte, una transición antes de continuar hacia otras, hasta otros temas totalmente distintos, pero que hay también esta cosa de los perros, ¿no? No sé qué te pareció eso también. Como que pasamos Sí, de las vírgenes al tema central ser los perros. O sea, es muy loco cómo va cómo se van, como podemos ir relacionando historia con historia, porque parecería como que cada una es una continuidad, pero al mismo tiempo son historias diferentes. Esa es la sensación que me da a mí. sí, me parece que cuando aparece en la historia de los perros, una vez más, me parece que son gente marginal y en la pobreza, en estos márgenes de esta sociedad. Gente joven, por lo general, incluso hay niños. Aparece Sí. gente más grande, Las pero por lo general, pandillitas, ¿no? Esto que decías recién de las sí, pandillitas de niños. muy pandilla y como siendo, bueno, haciendo esto. Y cuando aparecen los perros, sí, me parece que nuevamente, porque también va por el lado del género, que me parece tal vez lo puedes englobar, que tiene que ver con el terror. Entonces, si la Sí. primera era la cuestión de lo religioso y lo sacro, viste, pero buscando eso. Acá en la segunda parte sería como el animal, este perro, como decís vos, como medio Medio como, pero demoníaco, ¿no? Como que deambula sí, demoníaco, hace una cosa lo- como oscura, que medio tiene como algo. lo irracional, que en algún momento, viste, la típica que te va a morder o no, y es como Sí. puedo controlar, y es casi como si sería la representación del mal. Que con la de la Virgen pasa Exactamente. algo parecido, es como diciendo, bueno, yo trato de hacer algo para contener este poder, pero este poder es superior y yo creo que lo controlo, pero no lo controlo. Y con lo de los perros me parece que pasa también algo medio parecido. Sí, sí. Yo pienso mucho en esto me suena como mucho esto del perro viste, griego, del demonio, de las dos cabezas o tres, no me acuerdo, una cosa así. Esto de que representan como la oscuridad, el subsuelo, no sé, el mundo, el submundo. O sea, muy relacionado con todo esa, sí, toda esa mitología. A mí me hizo como mucho ruido en ese sentido. Sí, 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 a mí Que no también, sé, como tiene un diciendo, nombre ese perro. Creo que es el perro del infierno, pero en inglés tiene un nombre muy característico, que en este sí, momento que no me le lo estoy dicen acordando. cancerbero. Puede ser que sea cancerbero, pero es ese que está como en la puerta del infierno como de los Sí, griegos, el que tiene como sí, sí, el que tiene como tres cabezas, es como sí, un guardián. sí, sí, sí. El Sí, que es de hecho un Rottweiler, creo que son tres cabezas de Rottweiler, o sí, yo lo parecido a veo eso. más una cuestión de como lo irracional, ¿cierto? Como ese mal, como diciendo, bueno, en realidad Sí, es, no sé, como con otro tipo de historias, más como de satanismo, lo que sea, que a veces como diciendo, bueno, que representaría como al diablo, pero acá, bueno, sería en realidad como que va por sí, ese lado, como tipo, como que algo va a pasar con eso. Y eso me parece que sería la segunda parte, como que de alguna manera los agrupa, ¿cierto? Una vez más, se repiten algunas cosas. Lo sí. que no dijimos que estas antologías de relatos son bastante breves, tienen, creo que ninguna tiene más de 10 páginas y son autoconclusivas. Es un momento de estos personajes transitando algo. Exactamente. Sí, es como una radiografía, como una foto
¿no? De un momento de esa gente, ¿no te pasa también eso? Sí, 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 incluso Como, me hacía acordar a algunas antologías de tipo como historias mínimas, ¿viste? Algo así del nuevo sí, cine argentino, que es como diciendo, bueno, lo que te voy a contar en esta historia no es un relato autoconclusivo donde me voy a presentar a estos personajes que le pasan algo y termina, sino que es como un momento, como decís vos, un corte, es como sí, este personaje no es ni siquiera, a veces no es ni el final ni el principio, es un momento, exactamente. pero tal vez si lees una sola historia te queda un sabor medio a gusto a poco, pero cuando ya lees varias, ya le empezás como a cazar la onda, que también me parece que eso tiene que ver seguramente con la editorial, con Deriva, de cómo compilarla y cómo armarla para decir, bueno, ¿viste? Cuando lees varias ya empezás a tener como otra idea, que se empiezan a repetir, ¿viste? O decía, algunos tópicos que le interesa al Exactamente. autor, personajes, ideas, ¿viste? Me parece que va por otro lado y se enriquece en la lectura. Sí, porque de hecho, si te pones a pensar, ni siquiera es que hay una presentación de personajes, es como que te los largan, ¿no? Te los largan así y eso es lo que hay. Así que empezás a llenar los agujeros vos o a imaginarte lo que pasó antes, lo que pasó después. O sea, es como que te tiran una idea y vos tenés que llenar lo que falta, ¿no? O quizás con las otras historias, como ir entendiendo la dinámica y encontrándole la vuelta. Esa es la Sí, sensación que sí, da. sí, que al principio, si vos venís buscando otro tipo de historia, como diciendo, bueno, voy a leer historias más autoconclusivas, sí, te va a quedar como un sabor, che, no entendí nada. Pero con otra Exacto. lectura, tratando de pensar en otro lugar, me parece que garpa ese lugar. Yo la otra cosa que me había olvidado de decir, lo del tema, Sí, volviendo a estos elementos a lo japonés, que las onomatopeyas están sí, escritas en están en japonés. japonés. Sí, A diferencia de las lecturas de los mangas que hacemos en Argentina, que están traducidas, al principio estaban redibujadas en español y estaba como el sonido que se utiliza como en nuestro idioma, y últimamente ya la traducción como es un dibujo, las onomatopeyas ya directamente se la dejan igual y al lado se escribe bien chiquito lo que representaría, como diciendo, bueno, si es el viento, está como dibujado bien chiquitito como el sonido, sí, que algunas personas siempre te dicen, bueno, no sé, o las ediciones de editoriales norteamericanas en un momento lo que hacían era, no las traducían, le ponían como un número o algo y al final había tal vez 3 páginas donde estaba como diciendo onomatopeya de la viñeta 1 de la página 3 y qué la locura. traducción. No Sí, tenía ningún tipo de sentido esas ediciones, porque imagínate quién va a leer eso al final, viste, como siendo, casi como si estarías como con un diccionario. Y más que nada, como es una historia dibujada, se entiende, como diciendo, bueno, se movió algo, representa ese sonido. Pero acá sí, el acá no, ni autor, se gastan. No, acá no. no, no, viste, como diciendo, están buenas, están dibujadas, pero no hay una traducción. Y No, después no. otra cosa que noté, lo del tema de cómo hablan los personajes, que hablan medio como en neutro o medio como en un español con Sí, unas frases que utilizan, que no es una adaptación más rioplatense que cuando leemos estas no. traducciones de otras Por ejemplo, editoriales que Ibrea, ¿no? sí, Que es todo boludo. Ah, todas cosas así. claro, no hay de eso, que también es como siendo raro, porque bueno, estás acostumbrado cuando lees un manga que por lo general está más, tienen ese tipo de adaptación. Sí, sí, te estás como acostumbrada a escuchar como un rioplatense de fondo cuando lees, y ahora de golpe es como un neutro, como una cosa Sí, mucho más, ¿no? Pienso en eso, o sea, en estas lecturas, y no hay, ni siquiera tampoco hay uso de estas palabras, como yo digo, muy argentinas en ningún momento. Hay algún que otra puteada, pero son puteadas en neutro también, es muy loco eso. porque hay una mezcla también, medio Sí, como de los personajes y las situaciones. Vos decís, ¿son sí. japoneses, argentinos? ¿Dónde están? Sí, porque por ¿Viste? momentos aparecen también como cosas medias argentinas, ¿no? Hay Sí, remeras que aparecen de golpe y decís, uy, pero esto es de Argentina, esta o están remera es de están en Argentina. algunos lugares que parecería, que vos decís, bueno, es como, parecería como el interior, puede ser Argentina, pero a la vez los personajes, como los dibuja el autor, son claramente como orientales. Entonces, ¿viste? A veces Sí, como que hay una mezcla, pero bueno, también como me parece que es como Cyberpunk, entonces vos decís, bueno, me parece que es como después de una humanidad, de una nación, de algo, también pensarlo desde ese lugar. Yo lo pensaba desde ese lugar, ¿viste? Diciendo, bueno, ya las fronteras de sí. un montón de cosas ya están bastante Sí, yo creo que hay una disueltas. mixtura de muchas cosas, ¿no? Sí, Por ejemplo,
el tema hasta del mismo estilo de dibujo o el mismo estilo de manga. Por momentos es un manga mucho más clásico, con los típicos dibujitos súper refinados, y por otros momentos te encontrás con caras mucho más, no sé, occidentales o entre medio, con, por ejemplo, más típicas de, no sé, Tanabe, que vos decís cuando lees una cosa de Tanabe, de las adaptaciones que hace de Lovecraft, Eh, es como tiene otro tipo de ojos, ¿no? Como que hay muchas variantes, es como que también va cambiando bastante eso. Y bueno, y la mancha está todo el tiempo ahí, ¿no? La mancha, y también la cosa súper, o sea, al mismo tiempo que hay una mancha y maneja la mancha, también hay dibujos súper pregnantes y súper claros, ¿no? Va variando un poco entre una cosa y otra. Es como bastante fluctuante y va pasando de un lugar a otro y no te vas dando cuenta. Como que en un momento se empieza a volver como orgánico. Eso la verdad que me gustó. y después tenemos una tercera parte que ya sería como desde el erotismo, que bueno, sí, al principio empiezan como de a poco con historias Sí, donde está el cyberpunk y tecnología, androides y erotismo, y después empieza a ser cada vez más porno, hasta que después claramente pornográfico, donde hay elementos que tienen que ver con este género en particular, y sigue la cuestión como de los androides y eso. Y acá me parece que sí, ya hay como más influencia, o se nota más también el tema lo japonés, cómo sí, lo representa. No sé, en algunas historias hay como influencia de Blade Runner, Ghost in the Shell, cuando representa a la cuestión de la censura, la cuestión pornográfica y los cuerpos, es una censura bien a lo japonesa con el tema de esas líneas que hace, digo, no sí, sé si la notaste como diciendo, bueno, cuando aparecen genitales y eso, que hacen esas líneas blancas o negras o sí, rayitas, que son muy propios de la historieta japonesa, que bueno, tiene que ver con sus sí, regulaciones, cultura y lo que sea, que me parece como que el autor también como que toma eso. A mí sí. me Aunque después se vuelve terminaron, bastante explícito, ¿no? Hay momentos muy explícitos. Pese que hay momentos de que consigue podemos pero decir, siempre están esas esa. rayitas. Sí, sí, es cierto. Pero hay momentos que se vuelve más explícito todavía. Me pasó que creo que a medida que avanzaba era cada vez más fuerte, o sea, cada vez más claro. Eh, Las rayitas sí, pasaban a ser claras, ¿no? Sí, 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 pero con los japoneses hacen eso. Hacen sí, como que dibujan todo y les ponen una rayita y por lo general la rayita a veces como que tapa una parte y a veces casi como que la nada misma. O son muchas rayitas horizontales y vos te das cuenta o sí, así no hay tanto para censurar. O aparece toda una línea gigante, viste, como si sería tipo como, como un haz de luz, sí, que también como hacen eso. Pero es sí, verdad que a veces como, a veces más, a veces menos. Y una vez más me parece que, bueno, tiene que ver con esas influencias. Y bueno, me imagino porque que lo está publicando en Japón, entonces vos decís, bueno, si vamos a publicar este tipo de historias de este tipo en género en particular y estas son las normas sí. o al menos las costumbres en este país, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Sí, sí, sí. Igual creo que me parece muy interesante comentar cómo se introduce la parte sexual, ¿no? Porque hay varias cosas ahí. En un momento empieza como a ser una temática, el tema de la gente como conectada podemos dejarlo ahí, ¿no? A cables, si querés, a cables o a tecnología. Que pasa un poco del perro, de los perros, a eso, ¿no? A esto de como cosas tecnológicas como conectadas. Y de golpe nos encontramos con una chica que empieza a vivir el porno a través también de conexiones con sus ojos y con un tema de un oculista. Y de ahí ya pasa totalmente a esta temática, ¿no? Que es el tema de tener sexo en este mundo con gente humana o con, podemos decir, androides, y pasa a ser todo un dilema el hecho de tener sexo o no con gente. O sea, es como muy loco esa temática, ¿no? Muy loca esa temática que se empieza a poner ahí, como el tema de podemos decir, como si fuera inclusive una misma represión o una misma, no sé, podemos decir censura en función de con quién o no en este mundo se tiene sexo, ¿no? Una cosa es tener sexo con androides y cómo tener sexo con gente, con humanos, humanas, digamos. Me parece muy loco cómo se va introduciendo ese tema, que pasan de ser visiones de ella, de esta chica que como fotógrafa empieza a sacar fotos o a mirar a través de una cámara o tener un tema de visión, a llegar a ese tema. Eh, Eso está muy bien, o sea, es como que va pasando orgánicamente de un lado al otro y de golpe te encontrás en un mundo totalmente diferente, como que dejaste los perros atrás, dejaste la virgen y ahora el tema es otro. Sí, me parece que de manera bastante astuta, incluso se pone como más como complejo, más filosófico, hay como una búsqueda un poco más
que en los otros no sé si era tan claro y como diciendo, bueno, y le mete toda la cuestión como de lo explícito y lo sexual y cada vez como que mezcla esas dos cosas como diciendo, bueno, no es solamente desnudos o sexo gratuito porque sí, sino como que mete eso, como diciendo, bueno, vos te quedás por la historia y por lo que está pasando, como diciendo, con estos personajes, como decís vos, hay un montón de preguntas para hacerse, como diciendo, bueno, dilemas morales, éticos, una cuestión de la ley, qué están haciendo, qué aparecen, no sé, Sí. Los investigadores, recuerdos, policías. el tema de los recuerdos también, ¿no? De qué borrar recuerdos, por ejemplo. Sí, Eh, el tema de los recuerdos y lo que sos vos, y como siendo el tema de lo virtual y lo real, qué peso tiene eso, entonces vos decís, te castigan por tal cosa o no. Eh, sí. Y se vuelve como una crítica también a esta sociedad que parece que va rumbo a eso, ¿no? Por momentos. O vamos rumbo a esto de la inteligencia artificial, a la tecnología extrema, pero al mismo tiempo sigue con toda esa onda, ahí bien que se ve los cyberpunk o cyberpunk, o, donde al mismo tiempo estamos en esta sociedad que parece actual. Por ejemplo, ahora me encuentro, estoy viendo acá, ¿no? Una imagen de una oficina, dos personas que leen un diario, un cuaderno y no tiene nada de cyberpunk ni nada. O sea, es como dos personas en traje, digamos, leyendo o trabajando en una notebook, ¿entendés? Así como muy, muy loco como eso sí, va cambiando de un lado al otro, ¿no? sí, sí, que hay, no sé, justo estoy viendo una viñeta que si está con un cuadernito, hay un teléfono fijo, un ¿Viste? Sí, cenicero, una compu como de las primeras, pero a la vez sí, en ese mundo hay androides. Y los sí, androides ni siquiera lo podés diferenciar si es un hombre, si es humano o no. sí. Entonces como que mezcla eso, sí. Y ahí me hizo un poco de ruido esto de, que me parece que se vuelve como una crítica. Yo no sé cómo se lo tomarán en Japón o no sé realmente qué tanto hay de eso en Japón, pero esto de estas mujeres robóticas que se pueden comprar, digamos, que ya se pueden comprar y que en vez de comprar, tener una novia, qué sé yo, Elon Musk se va a cenar con su novia Ah, cuando androide habían a no hecho sé eso. dónde, ¿viste? Esto de no pude parar de pensar en eso, o de los bebés que en un momento estaban de moda, estos bebés pequeñitos y que eran perfectos, y ahora de golpe Reborn. mujeres, ahí está los reborn, y eran las mujeres reborn, ¿no? Yo no, me Sí. hizo tanto ruido, es como eso. No sé cómo será en Japón hoy en día eso, con tanta soledad, porque ese tipo de historias te resuenan sabiendo en Japón cómo es la vida de muchos tipos o muchas mujeres también, que están en un cubículo viviendo, que trabajan todo online y no ven el sol, ¿viste? Y a lo mejor toda su vida pasa por ese cubículo, ¿no? Y a lo mejor terminan consumiendo ese tipo de cosas. Y te hace pensar en los consumos y te hace pensar en qué tanto, cómo será, ¿no? Que gente de allá lea algo así con tanta crítica o con tanta cosa que te hace como empezar a pensar cada vez más, como a dar vueltas sobre esos temas. Es muy, muy loco eso. Sí, pero me parece que en la historieta como ciencia ficción o japonesa, digo, ya de los 70 y 80 ya siempre tenía como Sí, estos cuestionamientos, estas preguntas, en Japón incluso, que tenía que ver con eso. Siempre el sí, tema de, lo de los vínculos humanos y cómo aparecía la tecnología, porque en un momento podría también desarrollar un poco más el transhumanismo, ¿viste? Como diciendo, ¿cuándo dejas de ser humano si vos tenés partes también. artificiales que al principio pueden ser... Medio Ghost in eh, the Shell, como es esto que pienso en estas cosas que sí, empiezan a poner. Sí, 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 pero Blade Runner también, ¿cierto? también, Todo lo de en Philip los K. 80. Dick y esta conspiración muy de 70 a los 80, como diciendo, bueno, si la otra persona es real o no, y Sí, qué importa si es sintética o no, digo, no sé, sí. incluso en las nuevas, Inclusive plantea temas de violencia sexual a lo sintético también, ¿o no? Muy loco eso, hasta qué nivel llega, sí, ¿no? sí, Y el digo, maltrato y ha sí, aparecido en Matrix, o si vos ves las películas de Alien, también aparece siempre, ¿viste? Como si en todas las películas de Alien, la parte del xenomorfo, este monstruo, este extraterrestre, sí, siempre hay uno que es un sintético, que es un sí, androide, y a veces sabés si es o no, los otros tripulantes saben eso, y vos qué haces con esa programación, si tenés como sí. libertad para actuar o no, qué Y el piensan tema de el los derechos de resto. esos androides, ¿no? Y de las violaciones de sus derechos, es muy loco eso. Y hasta qué punto, ¿no? Esto de, en un momento, de hecho, hay un momento que lo dice, ¿no? Que habla de la Ah, violación si sos de una la ley cosa, de los sí. derechos de los androides, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo es el tema de la programación, de un código, de cómo se maneja el maltrato? O sea, es muy loco cómo se va, cómo nos va introduciendo en todos estos temas súper filosóficos. Sí, que me parece interesante que
con un poco más de conocimiento, digo, os digo, a mí me retrotrae tal vez a cuestiones que tienen que ver con el pasado, con la Sí, historia, que con el tema de estas cosas que son como objetos y empiezan a tener derechos, y te hace acordar mucho de la esclavitud, ¿cierto? también, Cuando eran sí, seres humanos y que eran seres humanos esclavizados, y te voy a decir, en un momento eran cosas antropomórficas porque eran personas realmente, pero esta gente la veía como un objeto. Y después en un momento empezaron a pensar, che, ¿qué onda con esto? sí, Mato a una persona que está esclavizada y tengo que pagar solamente como si rompí algo, como si hubiese roto, no sé, cualquier otra cosa, un objeto material, pero después en un momento empiezan a tener derechos y lo podemos empezar a reconocer en la cuestión solamente de lo de la justicia que empieza a cambiar y la sociedad se da cuenta. Y acá con esto me parece que de alguna manera trata de reflexionar con lo mismo, como diciendo, bueno, che, pero si empiezan a tener tantas características, tanto, ¿qué hacemos con esto? sí, 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 sí. Pero bueno, Creo digamos que que una... Sí, sí, no, no, eso, que me parece que está bueno volver a esas cosas. De hecho, hasta el tema, ¿no? De en un momento las prostitutas, las mujeres en la calle, las trabajadoras sexuales, hay un montón de cosas, ¿no? Que empiezan a girar alrededor de todo esto, ¿no? Y de todos estos planteos. Me parece muy, muy loco, muy loco. Los cuerpos, el tema de los cuerpos en general, de los derechos sobre los cuerpos, sí, sí, de los los cables, consumos. de los consumos, de desarmar esos cuerpos hasta qué punto se puede llegar, como vos decís, a esto de la esclavitud o del hecho de hacer algo sobre esos cuerpos, ¿no? Hasta qué punto hay derecho. La verdad que es muy, muy fuerte, pero al mismo tiempo es, te digo, tenés razón, hace como mucha, podemos decir como, hace eco con otras cosas que no es la primera vez que lo vemos, obviamente. Me parece que son planteos, que yo, la Pero película de inteligencia artificial, hasta también, no sé, un poco todo, ¿no? sí, incluso uno de los personajes por eso también era como una prostituta, prostituto hombre. Sí, 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 sí. Pero Y bueno, creo que hay siempre, mucho para explorar y creo que si te das una lectura media rápida es una cosa, pero después le empezás a dar una segunda, yo me metí en una segunda lectura un poco más afilada, digamos, y empiezan a aparecer todas estas cosas que a lo mejor si lo pasás medio por arribita y no tenés muchas ganas de pensar, somos una antología que puede pasar ahí. En cambio, si empezás como a ahondar en todas estas cosas, empiezas a decir, ah, mira esto, mira este planteo, como que empiezan a pasar otras cosas, se va sí, profundizando. yo lo que, con lo que digo, como para empezar y, cerrando, lo que Sí, recomendaría en su lectura, digo que a diferencia de otras ontologías, que a pesar que esta antología es temática y no es como cronológica, la recomendaría leer con el orden que tiene, por una sí, cuestión como que hay como tres tópicos, tres temas, cada uno es como que va de a poco, como siendo un poco más leve, cada vez más complejo, se va notando, te va introduciendo. Entonces me parece que incluso está bien pensada como está compilada. Yo la recomendaría, digo, leer. Más vale, vos la podés leer como vos quieras, pero me parece que hacer al menos la primera vez esta lectura, me parece que te sí. acompaña bastante bien. Después, bueno, la segunda va a decir, bueno, me gustó más tal o no la entendí, quiero volver a leer la que quiera. Pero me parece que estuvo bueno eso, porque, no sé, fíjate que la última parte, si lo ves leído, no sé, arrancás con eso, es como raro. Sí, Eh, sí, sí. Cuesta como meterse en ese mundo cyberpunk, y no entendés mucho el contexto. Creo que también la primera parte, por más que sea totalmente distinta, no sea el mundo suburbano, como decíamos, más rural, y que al final es un mundo súper cibernético y punk y extraño, pero al mismo tiempo urbano, es como que de alguna manera la historia te va llevando para que logres meterte, creo, en la última parte, que me parece que es lo más fuerte. Y Eh, que, y así, que esto, sí. y que esto es un solo mundo, porque después te das cuenta que estos personajes, la última parte que es muy de la ciudad urbana, pues ¿y dónde está el resto de la gente? Bueno, y el resto de la gente está en la primera parte, que es como más rural, están Sí, como mafia, están en otra vida. Entonces sí, también es eso, ¿viste? Como que hay como diferentes como problemáticas, me parece. Está bueno como que lo vas armando. Después el dibujo, digo, sí, como, sí, 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 sí. No, 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 en cuanto a esto, para cerrar con esto, me parece que está buenísimo una vez que se lee toda la antología, poder cerrar con la entrevista que le hicieron al mismo Berliak y a todo lo que es el prólogo, ¿no? Me parece que cierra muchísimo y creo que termina de dar sí. todo un contexto que termina de cerrar una historia que creo que a lo mejor es necesaria hasta esa entrevista al autor. Al mangaka, para terminar de cerrar algunas cuestiones y sobre todo de edición y cómo va llevando y cómo va uniendo todo esto. Sí, sí, Y me la parece entrevista que que hizo Pablo Ontivero. Sí, sí.
Sí, creo que la entrevista está buena. Como siempre, me parece que cuando vos comprás algo en papel, en físico, siempre lo físico y lo digital, me parece que está bueno tenerla en esta compilación como diciendo, bueno, agregan. Son esos extras que me parece que garpan, que suman. Cuando hay prólogos, epílogos, ¿cierto? Como de alguna manera reflexionan o dan como otra lectura sobre lo que vos vas a leer. O el tema de cuando hay una entrevista con el autor que le preguntan cuestiones como diciendo, che, a ver qué onda esto. Me parece que está bien, está bueno eso. No sé, a mí al menos me gusta tenerlo, más que nada con este tipo de obras que viste como que te queda en la cabeza pensando en un par de cosas, entonces bueno, che, a ver qué onda, por donde estaba yendo estoy bien o no, después más vale, el autor te dice que es la lectura de cada uno, pero bueno, me parece que está bueno Sí, las y cosas que está bueno aporta. porque es muy loco que esté escrito también como en manga. Como que la entrevista también está, por más que se lee de arriba para abajo, en realidad también las hojas, las páginas también podemos decir que respetan la misma lectura, Ah, así el que también eso sentido, está sí. bueno. Eso está bueno. La verdad que es un detalle que interesante, que acá no tendrían necesidad de hacerlo, digamos. No, pero me parece que está bueno, garpa. Y también es algo Sí, raro, es algo diferente en este mercado nacional. Como siempre hablamos con qué es la historieta argentina, me parece que la historieta argentina sí, también puede ser esto, que es algo bastante como diferente. Y si has leído otras historias, otros relatos del autor, ya sabes que anda en este camino, va cambiando su estilo, pero siempre va como profundizando en estos temas, así que me parece que es interesante. Yo me imagino sí. que el que ya lo leyó seguramente lo quería leer y el que no, bueno, la recomendación es que hay otras obras del mismo autor, como para decir, che, bueno, a ver qué onda, qué otras cosas hizo. Me parece que Sí, eso también está bueno. sí, sí. Bueno, y yo antes te interrumpí, pero hablabas algo de la parte de todo lo que es el Ah, te iba a dibujo. ¿No preguntar el ibas a dibujo, comentar algo más? qué te había parecido el dibujo? Porque es un dibujo en blanco y negro y es como un dibujo particular. Yo no sé si... Yo creo que hay de todo. Hay momentos que te digo que es un estilo de manga que no me disgustó, que me parece, no sé si innovador, porque innovador no es exactamente, pero sí que mezcla muchas cosas y eso me gusta, porque no sé, hay momentos que está muy bien hecho, y que son imágenes súper pregnantes, que a veces es re importante para este tipo de cosas, ¿no? Hay momentos que a mí me parece como que de hecho se vuelve medio fuerte, ¿no? Sobre todo la parte sexual y todo, pero está muy Sí, bien hecho. Yo considero que está muy bueno y que al mismo tiempo, esto que te decía, va fluctuando mucho el estilo, fluctuando mucho. Lo que sí se mantiene es esta intensidad en cuanto al el negro, al uso del claroscuro, inclusive hay hasta fondos que podrían ser Argentina o un lugar rioplatense, no sé, es muy loco, cómo va mezclando todo y que al mismo tiempo no desentona. sí, 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 a mí lo que No me sé. pasó con el dibujo, tal vez me gustó más la última parte. A veces Sí, por momentos en las primeras partes no me terminaba como de cerrar todo ese tipo de dibujo tan despojado, como diciendo, sí, bueno, está bien, estaba contando una historia, pero a veces la historia, desde los diálogos de los personajes, la construcción de ese mundo era bastante escueta, entonces si el dibujo también lo era, me dejaba un poco más sí. afuera, como diciendo, no, Al final parece como que trabaja mucho hasta con fotografías, ¿no te da la sensación de que es una fotografía de una ciudad y de que arriba lo sí, trabaja? A mí me da esa sensación, inclusive por cómo es la perspectiva, el uso de la perspectiva de la ciudad, de la calle, de los autos, de los edificios. Pareciera que es te digo, la sensación es que escaneó una foto que le gustó y que de ahí trabajó una foto que podría ser Buenos Aires, no sé. Es muy loco cómo va trabajando todo y cómo se va creando este realismo y cómo esas mujeres, al menos que están en la calle al final, consiguen no desentonar para nada, o sea, quedar perfectamente plasmadas en esa ciudad que construye, que te digo, parece una rotoscopía, no sé, un trabajo totalmente como de un fondo real, no sé, es muy loco cómo va transformándose todo eso. sí. No sé si Sí. tenemos algo más para decir, más que No, recomendarlo. Me parece que está bueno como sí. para acercarte en este tipo de historias. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Porque bueno, veníamos con esta sección de leer historieta erótica o porno. Ya porno Habíamos, está. sí, que Sí, habíamos leído otras, digo, en esta sección, que eran más que nada tal vez hentai, manga japonés o algunas que eran coreanas, sí, y digo, Jules me dijo, che, podemos entrar con algo que sea como más argentino. Y cuando lo empiezo a leer, le digo, bueno, vamos a ver qué onda. Y digo, che, pero esto no tiene nada. Hasta que, sí. bueno, llegas a la última parte y decís, ah, tenés razón, Jules.
Sí, tenía, Pero, tenía. Sí, la verdad que sí. Así es, pero así también, es. Creo que se claro, vuelve una sorpresa, ¿no? En un momento. sí, y raro, porque a diferencia de las otras historias, son como ese género en particular. Es como vos estás buscando eso y eso es lo que tiene. Y acá también es cierto que como que un tercio sea de ese tipo de historias y la otra parte no. Cierto, también es Sí. como rara la decisión, o al menos como atípica. O la decisión de cómo, de la antología en sí, de las historietas, las historias que se ponen o se logran compilar, ¿no? La compilación y la elección creo que también es bastante, no Sí, es random la palabra, pero sí bastante aleatoria de alguna manera, pero casi todo quedan bien. O sea, es como que termina pasando como que vas cambiando un tema al otro y te vas moviendo y así todo como que todo se vuelve orgánico. No hay algo como raro que te haga. Sí, no, obviamente no, no lo podés creer que vaya va hacia allá, pero está muy bien construido, en mi sí, sí, opinión. me parece que una vez más, me parece que felicitamos a la editorial, me parece el trabajo editorial, Es junto hermoso. con el autor, me parece que garpa un montón, digo, todas estas cuestiones que hemos estado hablando, así que Aparte nada tener un más para... mangaka argentino que esté publicando así en Japón, la verdad que me parece una cosa súper interesante, algo muy Sí, interesante. sí, sí, nos Muy faltaría ver qué tipo de respuestas tiene de los exacto. lectores o qué tipo de lectores tiene en ese país o con qué lo comparan. Digo, también es eso, porque en un momento en la entrevista habla Sí. sobre sus editores japoneses y qué tipo de historias le pedían. Y él decía, como diciendo, bueno, vos mandá algo que sea medio como argentino y ya para nosotros es como súper exótico y garpa. Y viste, como una Muy idea loco. mucho más como diciendo, Sí, bueno, cualquier cosa, digo, no sé, una virgen, una estampita de una virgen, una estatua de una virgen, ya es como rarísimo, ya es como de ciencia sí, ficción, no sé, viste, les parece como otro mundo. sí, También es sí, loco sí, sí. eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad que vale la pena. En mi opinión vale la pena. Creo que ya no hay más nada para decir, pero es así todo eso. Hay que ver, eso nos queda saber qué recepción tiene este tipo de trabajos en Japón, ¿no? Por el público japonés. Y qué tipo de público tiene también. ¿Quiénes son la gente que les interesa ese tipo de historias un poco Sí, sí, diferentes? a mí más que nada me llamó la atención porque, como decíamos, son dos historias publicadas en varios, creo que durante 3 años en Japón. Entonces voy a decir, bueno, si publicaste más de una, quiere decir que te fue bien, publicaste más de ¿Te 10, o sea, gustó? te ha leído gente, digo, pero las historias fueron diferentes. Entonces Sí, voy a decir, sí, bueno, a ver qué tipo de género, cuáles le gustó más, ¿viste? Voy a decir, de estas tres tipos de historias que hay, eh, eso como sí, sería tal vez como mi duda, como diciendo, bueno, a ver cómo sí. la leyeron. Habría que entrevistarlo a Berliak, hay que contactarlo, Sí, entrevistarlo y preguntarle un poco. Me parece que ahí me dio pie a pensar en eso. Podemos hacerlo. Puede ser dale. interesante tener ese Así, lado. así que Jules, despedinos y nos vemos Bueno, la próxima. obvio, obvio, seguiremos hablando de estas cosas alternativas que me llaman la atención, me gustan, me gustan. Bueno, espero que les haya gustado y bueno, el sucucho comiquero sigue, así que gracias Fede, así que seguiremos explorando esta sección si sigue gustando, así que hasta la próxima. Chau, chau, chau. Nos vemos, Chau, Fede. adiós. Nos vemos. Seguinos en Instagram y Facebook como El Sucucho Comiquero. Y escuchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast. El Sucucho Comiquero.